Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo obedecerá al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá y lo obedecerá al poderoso de Israel. Y noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va por la plaza al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo obedecerá al poderoso de Israel. Y en noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de nosotros oirán. Vamos a la balanzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo obedecerá al poderoso de Israel. Todos sean bienvenidos y que el Señor les bendiga. Le voy a invitar que abra su Biblia al Evangelio de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y vamos a estar en el capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos capítulo 7, así que ahí vamos a estar. Marcos capítulo 7. Mientras lo encuentran, nada más quiero hacerle una pregunta. ¿Todos tienen algo así en sus manos? ¿Todos tienen un teléfono? ¿Sí? Le voy a pedir que lo ponga en vibrador, en silencio, por favor, porque a veces estamos escuchando la palabra de Dios y quita la atención si suena su teléfono, ¿verdad? Entonces es necesario hacer todo en orden en la iglesia, ¿verdad? Así que póngalo en silencio y después, ya que salga, entonces puede regresar la llamada, ¿verdad? Así que vamos a darle lectura ahí a este pasaje de la Escritura, versículo 31 al 37 de Marcos 7, dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. Está hablando del Señor Jesucristo aquí. Dice: pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la guía. A través de ella tú nos instruyes y nos diriges por esta vida, Señor.
¿Qué sería de nosotros si no la tuviéramos en nuestras manos? Ayúdanos a ser obedientes y a ser hacedores de tu palabra, Señor. Que cuando tú nos hables a través de ella, nosotros estemos dispuestos a obedecerla, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que está aquí presente y también por aquellos que no están aquí, pero nos están escuchando, nos están viendo, Señor. Te pido que tus bendiciones les alcancen hasta donde están, Señor. Y aquellos que en el futuro nos verán también, Señor, alcánzalos, Señor, con todas tus bendiciones que tú tienes preparados para ellos, Señor. Porque tú eres un Dios bueno que quiere lo mejor para tus hijos, Señor. Y estamos agradecidos contigo por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, que por favor abras nuestro entendimiento, que podamos reconocer estas verdades de tu santa palabra y no nada más reconocerlas, sino aplicarlas a nuestras vidas, Señor. Usa, Señor, tu santa palabra para que nos hable y que podamos de esa manera, Señor, salir de aquí edificados a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para ti? Durante su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros. Sanó enfermos, echó fuera demonios, resucitó muertos, calmó tempestades, caminó sobre el agua, alimentó multitudes con unos cuantos peces y unos pocos panes, etc. Todo esto fue parte de su ministerio, pero la razón principal que Cristo vino a este mundo no fue para hacer milagros, fue para dar salvación al pecador. Fue para dar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Muchas personas ven a Cristo como un gran maestro, y sí, lo es. Otras lo ven como un gran profeta de Dios, y sí, lo es. Otros lo ven como un gran pacifista. Estas personas se equivocan, aunque sí, Cristo fue todo esto que vimos, pero la gente necesita reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Cristo no quería que el enfoque de las personas estuviera en los milagros, sino en Él como el Salvador del mundo. Hoy vamos a ver, hermanos y amigos, algunos principios que Cristo nos enseña en este pasaje que leímos de la Escritura. El primero de estos principios que nos enseña es que no es el método el que da la sanidad. No es la manera en que hacemos las cosas que trae los resultados. Versículo 31 al 32 de Marcos 7 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Piense conmigo, miren, estos hombres se dieron cuenta que el Señor Jesucristo iba a llegar por ahí y quizás sería un familiar o un amigo, este hombre que estaba sordo y era tartamudo, y lo trajeron al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que lo sanara. Así que estas personas que trajeron al Señor, a Cristo, el sordo y tartamudo, sin duda alguna que ya habían escuchado de los milagros que Cristo había hecho. Quizás hasta algunos de ellos habían sido testigos de estos milagros, de cómo con tan solo poner las manos encima de los enfermos, sus enfermedades salían de ellos. Por eso es que le rogaban que pusieran su mano
sobre esta persona, sobre este hombre que estaba sordo y tartamudo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían sido testigos de otras sanidades. Y ellos habían visto cómo el Señor Jesucristo, con tan solo poner la mano en las personas, se sanaban. Y ellos pensaron, pues vamos a llevarle a este amigo o familiar, y él le va a llegar y le va a poner la mano y va a sanar. Estos hombres ya tenían todo figurado, pensando que Cristo pondría sus manos sobre el enfermo y le sanaría. En su mente de ellos ya conocían el método que Cristo usaba para sanar, pero estaban equivocados. No es el método que sana, es la manera, no es la manera de hacer las cosas, es Cristo el que sana. Amén. No es el método, no es la forma, no es la manera. En la Biblia encontramos otro ejemplo de una persona que estaba enferma y fue el profeta Eliseo en busca de sanidad. Él también en su mente ya tenía todo figurado de cómo el profeta le iba a sanar. Y cuando no sucedió como él creía, se molestó. O sea, él ya también, este hombre, vaya conmigo, vaya buscando 2 de Reyes 5. Este hombre también ya tenía figurado todo, cómo es que el profeta Eliseo iba a sanarlo. Y cuando no fue como él creía, se molestó, se enojó mucho, ¿verdad? Y de pasadita, hermanos, así nos puede pasar a nosotros también. A veces estamos pidiendo a Dios por algún milagro, una sanidad o algo, y estamos pensando, oh, Dios le va a hacer así de esta manera o de esta otra. No conocemos nosotros cómo es que Dios va a sanarnos o va a obrar ese milagro. No hay que estar pensando en cómo le va a hacer, que todo su enfoque sea en la persona de Cristo, en la persona de Dios el Padre. Que Él sea como sea, Él nos va a conceder ese milagro. Amén. Dice el versículo 1 de 2 de Reyes 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, tenía lepra. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel?
Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Vemos cómo este hombre también, él ya tenía todo figurado en su mente. Él ya había pensado cómo es que el profeta Eliseo le iba a hacer, le iba a poner sus manos sobre él y le iba a curar de su lepra. Y cuando no fue así, se enojó, salió enojado, pero al final lo bueno que escuchó a sus siervos e hizo lo que el profeta Eliseo le dijo, y fue sanado este hombre. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí la palabra de Dios? Que no es el método que usamos, hermanos. No es el método, no es la forma que usamos. Es el Señor Jesucristo el que nos da la sanidad. Entonces, si no es el método, ¿qué es? Es la voluntad de Cristo la que trae la sanidad. Versículo 33 al 35 de Marcos 7. 33 al 35 dice, hablando del Señor Jesucristo, del enfermo, dice: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. El milagro fue hecho. No fue de la manera que ellos esperaban. De hecho, vemos aquí una forma diferente del Señor Jesucristo que sanó a este hombre, ¿verdad? Él bien hubiera podido nada más con la palabra nada más sanarlo, o como anteriormente lo había hecho con otras personas, poniendo sus manos encima de ellos y sanarlos. Pero esta vez lo hizo de otra manera diferente, ¿verdad? Metió sus dedos en sus oídos, pero en sí es la voluntad del Señor. Él fue el que quiso sanarlo. Qué sorpresa se llevaron estas personas al ver a Cristo, que no le puso las manos encima al enfermo, que no usó el mismo método que había usado antes con otros enfermos, sino que metió sus dedos en los oídos del enfermo y escupió y tocó su lengua, y después dijo: sé abierto. Y el enfermo fue sanado. Y el enfermo sanó. Y el enfermo pudo hablar claritamente, ¿verdad? Ya no tartamudeaba y ya escuchaba bien lo que le decían. Recuerde, hermano, siempre es Cristo quien sana, si es que esa sanidad está dentro de su voluntad. Porque no siempre todas las sanidades, hermanos, están dentro de la voluntad del Señor Jesucristo. Ya nos hemos dado cuenta que sí, ¿verdad? Es así. Hemos estado orando por personas y han muerto, ¿o no? Sí. Hemos estado orando por otras personas y han sanado. Dios tiene un propósito, siempre les he dicho. Dios tiene un propósito. Y Él sabe, hermanos, qué es lo mejor en cada situación. Él sabe qué es lo mejor
para la persona que está sufriendo y para los familiares a su alrededor. Él sabe qué es lo mejor, y cuando aprendemos esto, entre más pronto lo aprendemos, más pronto vamos a estar más firmes, confiados en el Señor, no teniendo algunas nuestras propias expectativas, pensando, ok, yo voy a ponerle las manos encima y lo voy a sanar. No, ninguno de nosotros sana a nadie. Cuando escuche de personas que traiga a los enfermos y yo aquí pongo las manos y lo voy a sanar, traiga al paralítico y yo lo voy a hacer correr. Mentiras. Es Dios el que sana, y si está en su voluntad, lo va a sanar. Y si no, Dios le va a dar la fortaleza para seguir así. Y hemos sido testigos de personas que Dios no les ha sanado, pero los ha usado grandemente. ¿Quién ha escuchado a Joni Eareckson Tada? Una jovencita de sus adolescencia se tiró a un río o un lugar donde había agua, un clavado, y no estaba muy hondo, ahí había piedras, o pegó con la cabeza, quedó paralítica. Ella da en su testimonio, estuvo orando mucho tiempo y yendo a algunos lugares por sanidades, y no fue sanada. Y ella, su fe se quiso tambalear, pero después ella se afirmó grandemente, y Dios la ha estado usando por varios años. En su silla de ruedas la conocen por todo el mundo, y ella da conferencias, y ella compone canciones, ella pinta con su boca, porque no puede mover su cuerpo. Dios la está usando grandemente, y aún en estos días ella le da gracias a Dios por la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque Dios así se está glorificando en ella. Y hay muchos hermanos así que están padeciendo. Entonces tenemos que tener, hermanos, cuidado con la teología que creemos nosotros. No en todas las ocasiones es la voluntad de Dios sanar, y tenemos que hacernos a su voluntad de Él. Recuerde siempre, es Cristo quien sana, si es que esa sanidad está dentro de su voluntad. No es el método que se usa, hermanos. No es que si ungimos con aceite al enfermo va a sanar. Es que no sanó porque no le puso aceite. Si yo supiera que así se sanara, hermano, lo bañaría de aceite y hasta tráigame otro bote y se lo echamos encima, ¿verdad? Pero no es el método, no es el método. Si ungimos al enfermo con aceite o no. O si no es si oramos y ayunamos. Podemos ayunar un mes o una semana y estar, pero si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a sanar. O si prometemos esto o aquello para que Dios le sane a la persona, aunque todo esto está bien hacer. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que en Santiago que debemos de que unjamos al enfermo con aceite, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, y está bien, podemos hacerlo, o podemos ayunar y orar por las personas, está bien, pero hay que reconocer, hermanos, que no es el método que estamos usando. Es si está dentro de la voluntad del Señor, Él le va a sanar. No quiero que nadie se vaya a desanimar y vaya a decir, entonces, ¿para qué oramos? No, tenemos que orar. Yo creo en la oración y yo oro. Si alguien está enfermo, yo oro y sigo orando, pero al final le dejo todo en las manos a Dios, porque así debe de ser. Yo no sano a nadie, y ni usted tampoco. Es Dios, es Dios. Y debemos de orar, y debemos de hacer todo lo que la palabra de Dios nos dice, pero al final de cuentas es si está en la voluntad de Dios.
porque no es el método, hermanos. Es más, déjeme decirle algo más, con mucho cuidado se lo voy a decir, pero tengo que decírselo. No es cuánta fe usted tiene, porque muchas veces estos falsos maestros sanadores, cuando le prometen a la persona, ven, yo voy a orar por ti y vas a ser sanado, y oran y oran y oran y oran y no es sanado, y luego le dicen, es que no tienes fe, por eso no te sanaste. No es si tiene mucha fe o no tiene fe, o tiene poquita fe, es si está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿usted cree que si, cuando uno ora por un enfermo o algo, no tiene fe? No, oramos con fe, creyendo que Dios puede hacer el milagro, ¿verdad? O la persona enferma, ¿usted cree que no ora con fe cuando le está pidiendo al Señor que le sane? No, esa persona tiene fe, pero no es la fe, es si está dentro de la voluntad de Dios que le va a sanar. Entonces, concluimos diciendo que no es el método. Siempre debemos orar y al final descansar en que si es la voluntad de Dios, el milagro va a ser hecho. Mateo 26, 39. Este es un gran ejemplo que vemos aquí. Mateo 26, 39. Es el Señor Jesucristo al final de su ministerio terrenal, antes de ir a la cruz del Calvario. Está en el jardín de Getsemaní y dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no tenía fe cuando estaba pidiendo estas cosas al Señor, a Dios? ¿Usted cree que no pedía de corazón? Sí, pero al final Él dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y así debemos orar también nosotros, hermanos, con todo el corazón y con mucha fe, pero al final, Señor, que tu voluntad sea hecha, que tu voluntad sea hecha. Entonces vemos ahí, cuando aprendemos esto, hermanos, que no somos nosotros ni nuestros métodos lo que trae la sanidad, sino la voluntad de Dios. Entonces aprendemos a depender totalmente de Él. Aprendemos a descansar en su bondad y soberanía, a descansar en su misericordia, en su omnisciencia, reconociendo que Él sabe qué es lo mejor para sus hijos y para que su obra siga avanzando. Ahí es donde Dios quiere que lleguemos, hermanos, a este conocimiento de descansar totalmente en Él, porque de otra manera muchas veces nos vamos a sentir defraudados, nos vamos a sentir que el Señor no nos escucha. No, recuérdese siempre, es la voluntad de Dios lo que cuenta. Así como María, la Virgen María le dijo al ángel, hágase conmigo como tú quieras, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo que iba a quedar embarazada. He aquí la sierva del Señor, le dijo, hágase conmigo como tú quieras. O sea, se puso en las manos de Dios. Y ese corazón es el que Dios anda buscando en cada uno de nosotros, hermanos. Corazones de siervos que estemos dispuestos a pase lo que pase, Señor, úsame, aquí estoy en tus manos. Pero muchas veces el Hijo de Dios le teme decir estas palabras a Dios porque no, siempre quiere hacer su voluntad. No, tenemos que rendir nuestras voluntades a Él, a lo que Él quiera y lo que Él permite en nuestras vidas. Nada más yo le digo al Señor, solamente dame fortaleza para resistir,
porque yo no sé lo que viene adelante, pero yo estoy dispuesto, sea cual sea tu voluntad, aquí estoy delante de ti. Y hermanos, es difícil. Si uno se pudiera ver el futuro y pudiera ver lo que quizás nos puede llegar, nos asustaríamos, ¿verdad? Quizás, pero no se asuste, Dios está con usted. Él es su Padre Celestial que le va a dar la fortaleza para seguir adelante. Aún si muchas veces uno se pone a pensar, ¿y qué tal si llega un tiempo de persecución y si alguien viene y le pone un machete en el cuello y le dice reniega de Cristo o te quedas sin cabeza? Puede ser, puede ser. Estamos llegando a ese punto. A veces uno se pone a pensar, pues a lo mejor yo no voy a poder, pero no se preocupe, confíe. En esos momentos el Señor le va a dar la fortaleza para que usted no niegue al Señor Jesucristo. Muchos hermanos, muchos mártires han dado sus vidas por Cristo Jesús. Y usted y yo no somos diferentes. Solamente hay que depender de Él. Él es el que nos da la fortaleza en esos tiempos difíciles. ¿Cómo es posible que tantas personas, tantos hermanos, tantos cristianos hayan podido aguantar no un balazo, no que le corten el cuello, sino la hoguera? Que estén amarrados ahí en un poste y estén prendiendo el fuego y poco a poco irse consumiendo y estando conscientes, aguantando ese dolor. ¿Cómo es posible? Es Dios el que le da la fortaleza. ¿Cómo es posible que Esteban aguantó todas las pedradas que le dieron, el primer mártir cristiano? ¿Cómo es posible que él pudo, aún antes de morir, orar por sus enemigos, por aquellos que lo estaban apedreando? Pues es que Dios le dio la fortaleza. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a depender totalmente de él. Entonces, no es el método, ya vimos, es la voluntad del Señor la que sana a las personas. Sigamos viendo cómo en el versículo 36, ahí de Marcos 7, dice, y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Qué desobedientes estas personas, ¿verdad? ¿Todos estamos de acuerdo que eran desobedientes? ¿Verdad que sí? Ok, también nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque a estos hombres les decía, no digan nada, no hablen, no les digan a nadie. Y ellos decían y decían. Y el Señor Jesucristo nos manda a nosotros que hablemos del Evangelio. Y no hablamos. Entonces, somos igual también nosotros, desobedientes. Entonces vemos aquí, sigamos viendo cómo Cristo quiere sanar el alma antes del cuerpo. Vemos ahí en el versículo 36, ya lo leímos, ¿verdad? El versículo 36, les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. ¿Se ha puesto a pensar por qué Cristo, cuando hacía una sanidad, usualmente le decía a la gente, le decía a las personas que no dijeran a nadie? ¿Por qué decía esto? ¿Por qué les decía esto el Señor? Mira, vete a tu casa y no digas a nadie, no le digas a nadie. Pero vemos que estas personas que fueron sanados, en cuanto salían de ahí, salían hablando y diciendo lo que les había sucedido. ¿Por qué el Señor decía esto? Esto era porque Él no quería darse a conocer como un sanador de enfermedades. Su ministerio principal era sanar el alma, dar vida eterna. Eso era su ministerio principal. Si Él les hubiera dicho, vayan y díganle a todo el mundo que yo les sané sus enfermedades, entonces todo el mundo lo iba a ver como un sanador, ¿verdad? Y todo el mundo iba a traer los enfermos. ¿Por qué? Porque querían ser sanados de alguna enfermedad.
pero Él no quería darse a conocer como un sanador, como alguien que sana todas las enfermedades, aunque sí lo hacía. ¿Por qué es más importante sanar el alma antes del cuerpo? Porque el alma es inmortal. ¿Sabía usted que usted va a vivir por toda la eternidad? Es más, todo mundo, toda persona que ha existido y va a existir, va a vivir por toda la eternidad. El asunto es dónde va a pasar la eternidad. Pero el hombre es inmortal porque el espíritu no muere. El cuerpo se deshace, pero hay un espíritu en el hombre, en la mujer. ¿Dónde va a pasar cuando se aparte el espíritu de su cuerpo? ¿Dónde va a pasar la eternidad? Ahí está la gran pregunta. Entonces vemos por qué es más importante sanar el alma antes del cuerpo, porque el alma es inmortal, el cuerpo es temporal, el alma vive para siempre, el cuerpo físico va a volver al polvo. Cristo tenía sus prioridades en orden. Aunque sí sanó a muchas personas, su objetivo principal era perdonar pecados y dar salvación y vida eterna a las personas. Esa era su meta principal. Entonces, ¿esto quiere decir que no debemos de orar por los enfermos? Sí, debemos de orar por sanidades. Debemos de pedir a Dios por la salud de las personas, pero siempre debemos de tener presente que la sanidad del alma es lo primero. La sanidad del alma es lo primero. Y el único que le puede dar sanidad o salud espiritual es el Señor Jesucristo. Nadie más le puede dar perdón de pecados. Tenemos únicamente un mediador, dice la palabra de Dios, entre Dios y los hombres. Ese es Cristo Jesús. No hay nadie más, ningún hombre, ninguna mujer puede ser el mediador entre nosotros y Dios. Solamente es Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Así que concluimos reconociendo que Cristo quiere ser visto como Salvador, no como un doctor. Cristo quiere ser visto como el Salvador. Versículo 37 de Marcos 7 dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Estaban asombrados estas personas. Estaban asombrados de ver cómo había sanado a este hombre, a esta persona que estaba enferma. ¿Se imagina qué pasaría si toda la gente reconoce a Cristo como doctor que cura, como el doctor que cura todas las enfermedades? Su enfoque sería solamente en buscarle para que sane su enfermedad del cuerpo. Y la enfermedad del alma, que es el pecado, quedaría en segundo plano. No, lo primero es el alma, el alma. Toda persona que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón tiene una enfermedad grave, una enfermedad mortal. Todos le tememos al cáncer, ¿verdad? Todos le tememos a enfermedades que son mortales. Pero la enfermedad más grave es la enfermedad del alma, porque sus consecuencias son eternas. Por eso es que necesita la sanidad de su alma. ¿Y cómo es que obtiene esa sanidad de su alma? Pues el Señor Jesucristo le invita a que todos, dice en Mateo 11:28, que vengamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vayamos ahí. Ahorita no lo tengo aquí en el bosquejo, pero se me vino a la mente Mateo 11:28.
Y esta es una bonita invitación que hace nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que están abatidos, que están cargados. Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todo el que esté estresado, el que no tenga dirección en su vida, aquel que está confundido, el Señor le está llamando. Y luego dice en el 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Tiene descanso su alma, hermano, hermana? Qué bendición es conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Podemos descansar a gusto, tener paz, llegar a su casa al final del día y poner la cabeza en la almohada y tener una paz como nunca la teníamos antes. Puede experimentar esa paz que el Señor Jesucristo nos da, ¿verdad que sí? Gloria a Dios, porque un día abrió nuestros ojos. Y luego dice el 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo que le pone el diablo, ese es un yugo muy pesado, hermanos. ¿Nos recordamos cómo vivíamos antes? Nos recordamos que no teníamos paz. Yo no tenía paz, y yo sé que usted tampoco. Y esa paz la buscamos en el alcohol o en las drogas o en fiestas o en compras, ¿verdad? Tratando de distraer la mente. ¿Por qué? Porque no había paz. Dice la palabra de Dios: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Porque los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, dice, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No había paz. Pero aquí el Señor Jesucristo nos anima a venir a Él para que tengamos esa paz que Él quiere darnos. Entonces vemos, después de regresar a Marcos 7, vemos ahí que nuestro Señor Jesucristo quiere que sea reconocido como el Salvador del mundo, no como el doctor del mundo. Cristo sí sana. De hecho, decimos que Él es el doctor de doctores, pero Él quiere ser reconocido como el Salvador del mundo primeramente. Así que presentemos nosotros, hermanos, a Cristo como el único que le puede sanar el alma, porque al perdonar los pecados de las personas le trae sanidad a su alma, le trae paz a su corazón, y esto puede afectar también su cuerpo al traerle salud física. Las personas que tienen paz en su corazón puede afectar esa paz interior, afecta también su cuerpo físico. Mire lo que dice Proverbios, vaya conmigo, 15:13. Proverbios 15:13. Dice la palabra de Dios: el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Proverbios 17:22. Ahí mismo, nomás déle vuelta y mire lo que dice la palabra de Dios. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. O sea que todo está entrelazado, ¿verdad? El espíritu, el corazón, que viene siendo el alma, influye en las otras partes del cuerpo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y cada una de estas partes están estrechamente relacionadas. Lo que pasa en una parte afecta a las demás. Así que
cuando el Señor Jesucristo trae sanidad a nuestras almas, eso afecta también al cuerpo físico. Y podemos sentir, ¿verdad?, esa sanidad en todo el cuerpo. Estas personas que fueron testigos de la sanidad de este hombre perdieron el enfoque. Vieron a Cristo como un sanador de enfermedades, como un curandero. Su atención se fue tras el milagro de Cristo. No lo reconocieron como el Salvador del mundo, como el único que les podía dar salvación de su alma y darles vida eterna. Pusieron su enfoque en el milagro y dijeron, en el 37 dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, oh, qué bueno, lo sanó, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Se les olvidó lo más importante: perdona pecados, da vida eterna. Eso es lo más importante, pero ellos no lo vieron de esa manera. Entonces, hermanos, Cristo sí sana. Todos estamos de acuerdo que Cristo sí sana, sigue sanando y sigue haciendo milagros. Cristo sí echa fuera enfermedades, pero la enfermedad más grande es el pecado. Venga a Cristo para que le cure de esa terrible enfermedad, porque esa enfermedad es una enfermedad mortal que afecta el alma, y su alma es inmortal. Cualquier cosa que pase en el cuerpo se va a terminar, pero lo que sucede en el alma, ahí va a seguir. Su alma necesita sanidad, su alma necesita del perdón de Cristo Jesús en su vida. Voy a pedirle que cierre sus ojos ahí, que ore conmigo. Cristo Jesús vino a este mundo para dar sanidad primeramente de su alma. Él quiere perdonar todos sus pecados. Él quiere darle vida eterna, que usted empiece una vida nueva con Él. Solamente lo que tiene que hacer es reconocerlo como el Salvador de su alma. No tiene nada que perder y sí tiene mucho que ganar. Dígale al Señor Jesucristo ahí en sus propios... le voy a guiar en una oración y usted dígale al Señor Jesucristo de todo corazón, dígale de esta manera y va a comprobar que el Señor, si usted viene a Él en este momento Él le puede salvar, Él le puede dar sanidad de su alma y va a empezar a vivir una vida nueva. Dígale al Señor ahí, dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que tengo muchos pecados que necesitan ser lavados por tu sangre, necesitan ser perdonados por ti. Salva mi alma, perdona todos mis pecados, Señor, y dame esa vida eterna que tú prometes en tu palabra. Yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Dame esa vida eterna que tú ofreces y gracias por haber muerto por mí en esa cruz del Calvario. Si usted hizo esa oración así, sin abrir sus ojos, le voy a pedir, levante su mano para orar por usted. Levante su mano si usted vino al Señor Jesucristo y le pidió perdón por sus pecados. ¿Hay alguien que haya hecho esa oración? Si usted está allá en su casita también, y si usted hizo esa oración y vino a Cristo Jesús, Él en este momento le dio salvación de su alma. Él le perdonó todos sus pecados y le dio vida eterna. Si no lo ha hecho, no se resista. No tiene nada que perder y tiene toda la eternidad que ganar. No
resista el llamado de Dios en su vida. Y si usted hizo esa oración y usted lo reconoció como su Señor y Salvador, vaya a una iglesia donde prediquen la palabra de Dios, reúnase ahí y sírvale al Señor, y va a ver cómo usted va a empezar a vivir una vida completamente nueva. Que Dios le bendiga.